Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Si alguien de los presentes desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante, muy reverendo Alejandro. El maestro, el hermano mayor, decía que en esta no era la primera vez que andábamos en esto. Creo que para andar en esto se requieren varias oportunidades, o llamémosle oportunidades o encarnaciones, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que he aprendido poco en esta encarnación. Entonces, es probable que necesite yo varias para poder llegar a este grupo humano. Que estoy equivocado. Sí, yo creo que si lo ubicamos en el contexto de la continuidad discipular, es que es un continuo. O sea que la relación en el cuerpo de luz, en el quinto cuerpo, no desaparece. Es claro, se reconoce, se sabe quién es, para qué es. Porque con ese cuerpo no tiene la modificación o borrado de memoria. Distinguimos dónde hay luz y dónde no. Eso es lo que el discípulo va, si lo cultiva y lo ejerce en sus decisiones, va siendo cada vez más claro. Entonces, sí, los que realmente, la pregunta es cuántos realmente siguieron al hermano mayor de fondo, no a la personalidad, que era muy atrayente, sino a la luz y a los compromisos y a las formas de conducta y al sentido ético, etcétera, que tendríamos que tener si hubiéramos entendido el mensaje. Pero sí hay algo que no se pierde con la muerte, cuando ya no le tenemos miedo a la muerte, cuando ya no hay reservas, cuando la personalidad no está amenazada, cuando no hay apegos. Entonces hay liberación y eso no se reconoce antes de los 20 y tantos años, más o menos. Hay algo que te lleva hacia donde vas a continuar tu trabajo. Te puedes separar un tiempo, pero la vida te vuelve a unir por temas de sintonía, sincronía, afinidad, etc. Pero sí, ahora, desde otro ángulo, todos siempre somos lo que somos. Por eso siempre hemos sido. Hemos estado aquí. Aquí es aquí, pero allá no. Si yo me muevo, estoy aquí. Y si me muevo 10 kilómetros, estoy aquí. Aquí, ahí. ¿Sí? A 10 kilómetros. Entonces también hay un juego ahí de decir siempre estamos aquí. Siempre hemos estado aquí. Pues sí. Pero desde el otro ángulo de la continuidad discipular, yo creo que también es válido la interpretación, depende de qué ángulo lo estemos viendo. ¿Algo más? También tengo muy presente que el hermano mayor nos decía, no me anden imitando, quieren como, dejarse el pelo largo, barbudos, vestirse como el hermano mayor.
Primero deberían de imitar como que sus valores, su forma de ser. Y yo me he dado cuenta, hay tantos, he visto tantos casos de individuos que se visten con ropa blanca como de gurú, y unos al rato los ves ya con su vestido normal, porque no, ni el vestido aguantaron. Hemos visto casos de conocidos, ¿verdad? Y otros muchos desconocidos, pero es vigente, muy vigente eso, como que primero una transformación interior para que esté uno, el candidato a andar vestido de esa forma, esté preparado para pues soportar lo que se tiene que soportar con esas vestiduras. Sí, así lo decía el hermano mayor, el maestro Estrada, que lo tumbaban, es la palabra que él usaba, el verbo. Es que lo tumba la vestidura, la capa. Quiere andar de profano, quiere andar de persona, quiere exaltar su personalidad. Pero cuando uno acepta estas vestiduras, ya no está en eso. Uno viene a cumplir una misión, colaborar con una misión. Que quede claro. O sea, y en esa colaborar, a cuánto o cuánto no, pues el tiempo lo dirá. Pero sí es una... Siempre yo vi a mi maestro, al hermano mayor, pensar más qué necesita la misión, cómo es la misión, cómo era la misión que me pidió mi maestre cumplir. Siempre lo ponía por encima de sí mismo. Y también se lo vi mucho al reverendo Carlota, ya como un cultivo que le dejó en el tiempo. O sea, la misión era primero. En muchas circunstancias así fue. Si lo permitía la misión, pero si no, era muy claro. Entonces, y esa misión es decir, bueno, me has dado tanto y yo no te puedo pedir más. Lo que tengo que hacer es colaborar con todo lo que me has dado para, en este caso, elevar el estado de conciencia de la humanidad, que empieza con el nuestro, con el propio. ¿Mm? Alejandra, sí, adelante. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Ahorita hablando de esto, pues me puse a pensar que este camino no es fácil. Bueno, creo que no es fácil a veces para el que no está atento a lo que sucede. Creo que el hermano mayor por eso decía, no pierdas detalle, y también que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Cuando alguien renuncia a este camino, o como usted decía, que sale por la tangente, quiere decir que no estuvo atento, no se dio cuenta que la vida nos pone pruebas que hay que superar, y que es más fácil decir ya no o no puedo a enfrentarlo, y en alguna reencarnación lo va a vivir, o en esta misma más adelante, maestro. Gracias. Yo lo relacionaría con primero, antes que la conducta, las necesidades. Las necesidades en forma afín no las puedes tapar. Hay gente que tiene necesidad de un culto a su personalidad. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Por más que lo tapes, le va a salir en algún momento. O sea, no es primero lo de afuera, primero es cómo estás por dentro. ¿Cuál es tu verdadero estado de conciencia? ¿Cuáles son tus necesidades no resueltas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué tipo de aspectos de la vida buscas? Yo creo que ahí está la raíz. En ese sentido, pues como si eso es lo que necesitas, pues eso es lo que necesitas. Hay gente que necesita emborracharse, pero no sabe el origen de la borrachera, que es la evasión, la falta de encuentro consigo mismo, etcétera, etcétera. Pero depende cómo manejemos las necesidades, te van a ir conectando.
Hay gente que la tapa, reprime sus necesidades, pero tarde o temprano sale. ¿Sí? En el sendero salen, porque no puede estar tapando todo el tiempo. Se van a salir por alguna manera. No tanto que no cumplan, sino primero no saben lo que realmente están buscando y a dónde lleva lo que los está buscando. Lo cual es muy digno. El sendero es individual, como decía también el maestro Estrada. A ese estado de conciencia, pues a eso buscas, a eso te vas a relacionar. ¿Sí? Y hay que ir cumpliendo con diferentes etapas de la vida en forma digna. Es lo que toca, es lo que hago. Y se va poco a poco. Decía el maestro Estrada que si hay una cruz, de arriba te la quitan, no te la quites tú. O sea, si hay un karma que cumplir, si hay unos acontecimientos que cumplir, se van a dar. Pero habrá circunstancias también donde te liberan. Donde yo he visto que la gente no sigue el sendero es cuando se la quitan solos, abandonan, se van por las conveniencias personales, sean razonadas, sean sentimentales, sean físicas, no sé, o espirituales, según uno, no según la línea. Yo creo que prácticamente casi toda la humanidad, no toda, casi toda ha escuchado el mensaje del Cristo. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos tienen necesidades de cumplirlo? O primero sus necesidades personales. La mayoría. En el segundo caso. Pero recuerden que la raíz de la motivación es la necesidad. ¿Qué necesidades? En el fondo del fondo, no solo lo que tú piensas o lo que tú sientes. Las necesidades son algo de más de fondo. Ok. ¿Alguien más desea compartir? Evelyn, ¿está usted de Gracias, maestro. administradora de la sala? Sí. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Sí, de nada. Gracias a usted por la disposición. Alguien hay que cerrarle otra vez el micrófono porque están los celulares por ahí. Los móviles. Sí, adelante, Rosa María Roldán. Sí, muy buenos días, muy honorable Sachela, muy reverendo Gracia y Alejandro, reverendo Tere y queridos hermanos. Maestro, los científicos ahora andan diciendo que todo es genético, como si no tuviéramos responsabilidad sobre nuestros actos, que todo lo que hacemos, que todo lo que hace cualquier persona es genético porque son miles de años de evolución genética y entonces la gente actúa como actúa porque es genético. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que desde el ángulo material tienen una gran razón, pero les faltan muchas. ¿Cómo es que se reproduce un código de miles de millones de factores tan preciso en milésimas de segundo? Y eso lo encontramos ya con el conocimiento de la cibernética. Que una cosa es transferir archivos donde hay mucha probabilidad de error y otra cosa es una imagen. La imagen es magnética. Están bien, van en ese nivel. Más a fondo descubrirán más cosas. La realidad es un todo complejo
interactuando, interactiva, multifactorial, multifactorial. No podemos negar que eso es cierto, pero es parcial lo que están aseverando. Falta más. Lo que pasa es que el científico tiende a ser muy reservado. Hasta que no comprueba que varias veces tiene control sobre algo, no lo puede afirmar. No especula. Pero en ese método, es un método, la ciencia es un método, más que una revelación de verdades, es un método para ver que se repite, que es consecuente, que tiene liga y que no. Pero recordemos, yo les he dicho que el lenguaje científico es muy particular. El lenguaje científico no puede decir la ciencia, no puedes decir eso. En tal lugar, tal persona, bajo tales características, bajo tal muestra de tal tamaño y bajo tal cuestión de placebo y presentó una tesis y este fue el resultado. No es general, no es genérica la ciencia, es particular. Mucha gente habla de ciencia, pero no particulariza, entonces no es ciencia. La ciencia no puede decir más que lo que ha hecho y cómo lo ha hecho es un método y qué resultado hubo bajo ese método. Ahora, si el método es consecuente, pues sigue repitiendo los resultados, pues puede decir que todo indica que esto se tenderá a repetir, pero no puede aseverar que se va a repetir. Pero puede indicar que todo indica que se va a repetir y que hemos encontrado una fórmula, un método para tratar X cosa. Pero el lenguaje científico no puede ser genérico. La ciencia, ¿cuál científico? ¿Cuál experimento? ¿Bajo qué parámetros? Eso es, si ustedes escuchan a un científico, así son. ¿Sí? Los abstracts que una vez antes se usaban en las bibliotecas, donde tenían todas las investigaciones referidas sobre diferentes temas, millones de referencias, eran así particulares, no eran generales. ¿Sí? Entonces, inclusive una palabra que se usa mucho en la ciencia es la teoría de. No dicen la verdad de. La teoría de Einstein. La teoría de Newton. La teoría de Galileo. La teoría de Copérnico, etc. No se dice la verdad de Copérnico. Hay lenguajes, hay que tratar de usarlos y tienen su beneficio. La ciencia tiende a irse muy agarrada de las cosas comprobables y no en la especulación. Pierde su característica científica cuando es especulativo. Es lo que puedo comentar. Entonces, sí, en la genética se han resuelto algunas cuestiones, pero nacen muchas más preguntas. Explíqueme cómo se reproduce en milésimas de segundo un código de tantos miles de millones y prácticamente sin error. Explíqueme. Si se reprodujera solo con aspectos materiales, no daría tiempo. No. Tiene que ser magnéticamente la copia. Con los registros que va teniendo en el transcurso del tiempo. Porque la genética no es algo fijo, es algo que tiene cierta vulnerabilidad de acuerdo al impacto y a la característica del impacto o de la experiencia nueva que estás teniendo permanentemente.
lo que se reproduce genéticamente al principio en un ser humano, en cada una de sus células, no es lo mismo que al final. No es lo mismo que el día de ayer. Va generando cambios, si no, no sería evolución, no permitiría la evolución. Está abierta al aprendizaje o inclusive al desaprendizaje, a la decodificación. ¿Algo más? Gracias, maestro. Pero hay que respetar que desde su ángulo hasta dónde van, pues hasta ahí tienen razón. Pero no quiere decir que estén viendo todo. Eso no. Y un científico que lo diga no es científico. Y un religioso que no se base en una doctrina, en un dogma, pues no puede ser, no puede transmitir su doctrina. Leí antier, una manta que es carrera de teología. Y yo decía, ¿estudian realmente a Dios o lo que dijo alguien de Dios? Yo creo que estudian lo que dijo algunas personas de Dios, otras las descalifican. Bueno, esa es la teología, pero no es una teología en el término profundo. No es el tratado de Dios, es una opinión sobre una persona, una teoría, vamos a usarlo al término científico, una teoría que tiene sobre Dios. ¿Está bien? Hay que escucharla. Hubo gente muy brillante, con Santo Tomás de Aquino, mis respetos. Se aventó a su tiempo muy adelante. Fue más doctrinario San Agustín, pero Santo Tomás de Aquino era un investigador. En los años que él hacía, no saben de dónde sacó tanto, y leyó tanto, y concluyó tanto, y escribió tanto. Es un tipo muy especial, que marca un cambio en la historia del mundo de la religión católica en particular. ¿Alguien más? Por lo amplio que tenía. Usó las citas históricas, pero también trabajó alquimia, magia, astrología. Le entró a todo lo que podía ser conocimiento de la naturaleza de la obra divina. Vamos a ver. ¿Algo más esta mañanita? Con su suma teológica. Fue discípulo de Alberto el Grande, que fue un gran alquimista. Y así vemos las tradiciones, los legados y el avance. ¿Alguien más? Adelante, Rosy, sí. Maestro, ¿qué se puede decir de las personas que dicen que son ateas? A ver, y yo he conocido varias categorías de ateos y no son lo mismo, ¿eh? Unos están en contra de la figura de Dios que está pintada en la Capilla Sixtina y dicen, eso no puede ser Dios. Entonces niegan la forma de Dios. No sé si me explico. Y están en contra y dicen que eso es una ilusión y es una venta ilusoria.
que hacen algunas gentes que les interesa que creas en eso. Hay otros ateos que no pueden ni siquiera personificar y decir que está en un tiempo, en un lugar. Por lo tanto, lo dejan sin meterse más a fondo y dicen, pues, el ser universal. Sus leyes. ¿Ok? Hay extremos de religiones que inclusive niegan la cuestión de que existan leyes. Hay personas que por tener el apego a los placeres niegan todo sentido de lo invisible y solo creen en lo tangible y lo que les da placer. Es otro tipo de ateo, es un hedonista. ¿Verdad? No, no hay nada del más allá. Aquí hay que, lo bailado y lo aplaudido, a mí nadie me lo quita. ¿Eh? Y vámonos. Hay muchos tipos de ateísmo. Habría que escuchar. ¿Tú crees que funciona la ley de gravitación universal? Sí. ¿No te interesa saber quién la creó? No se puede saber. Te respondería. ¿Pero crees en ellas? Ah, bueno, entonces estamos creyendo en lo mismo. ¿Sí? Hay muchas variantes, unos por flojera, otros por placer, otros porque simplemente no desean creer en algo arbitrario como una forma que a alguien se le ocurrió pintar de Dios o describir de Dios, ¿sí? Y en eso los islámicos tienen un avance porque ellos no trataron nunca de pintar a Dios, pero sí su inteligencia a través de la geometría sagrada, en lo cual hicieron cosas fantásticas. La geometría. Los círculos. O sea, eran maestros de la geometría, pero espiritual, trascendente. Y así veían la inteligencia y el lenguaje divino, no personificado. Aunque hay líneas del mismo Islam que sí hablan de que lo que Dios habló. ¿Me explico? Entonces, si habló es que tiene boca, que tiene cuerdas vocales. Ah, no, ahí no me meto, pero habló. ¿Sí? Entonces, son detalles que uno va encontrando. A ver a qué se está refiriendo. ¿Es que tiene garganta para que suene? Y también en la evolución de los reptiles, cuando empezaron a salir los sonidos aquí de los senos frontales y apareció los lenguajes expresados. ¿Sí? A partir de los reptiles empiezan los sonidos. ¿Sí? Los reptiles luego se van hacia los pájaros, hacia las aves y se vienen otros hacia los mamíferos. Y sí, continuamos con los lenguajes de la cara. Entonces, tenía también cara, tenía también senos frontales, cuerdas vocales. ¿Sí me explico? Empezamos a... No, es que yo no sé cómo, pero así dice. Ah, bueno, entonces, pero no lo puedes explicar. No es así. En cambio, algo tan claro como lo que definía el hermano mayor como referencia que le había servido a él. Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe todo lo que vemos y no vemos, lo que palpamos y no palpamos. Si existe, es por ley. Y la ley es de lo más abstracto y es de lo más concreto. Yo no veo la ley, pero veo su efecto cuando la servilleta cae por fuerza de gravedad. Lo que trajo el hermano mayor, disculpen, es muy revolucionario. Se me hace una ignorancia más grande todavía que alguien que no lo haya conocido, que lo haya conocido, leído sus mensajes y no entienda todo el legado que nos trajo en el ámbito de la ciencia y la filosofía, científico y en la experiencia mística. De hecho,
muchos de sus discípulos hablan de un contacto permanente místico con el hermano mayor. O sea, abarca una cantidad de experiencias increíble. Un ser que percibió un plan total y lo experimentó y nos los transmitió o nos trató de transmitirlo. Nosotros a veces no traemos cerilla en los ojos, digo en los ojos, no en los oídos, y no queremos escuchar, o tapones. ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Alguien más levantó la mano, Oscar Munita, o alguien por ahí? Sí, Sí, maestro. maestro. Sí, gracias. Buen día, maestro. Buen día a todos. Sí, es que respecto de lo que preguntaba la hermana, me preguntaba si era la razón la que interfería en esto del ateísmo o del creer y no creer, como darle mucho al tema racional. Mire, las doctrinas religiosas también tienen su forma de razonar, ¿verdad? Pero muy particular, cargada de subjetividad. Y la científica es una forma de razonar, pero sin emociones, simplemente con hechos. No hay apreciación subjetiva, solo hay objetiva. Entonces son tendencias de extremos dentro del proceso de la razón. La razón cumple una misión importante en el proceso de la construcción de la conciencia. Es prueba y error, cierto o falso, lo que afirmas, lo que dices. Entonces la razón cumple un proceso. De hecho, decía el hermano mayor, nos enseñaba cómo, dice, la iluminación para el primate fue encontrar la razón. Se fue dando en algunas especies hasta que una especie dio el paso y se iluminó y tuvo razón. Y empezó a la razón a querer controlar a todos los simios y a todas las fieras. Quiso ser el amo de la creación. ¿Sí? Creo que algunas personas ahorita también se creen amos de la planeta Tierra, ¿no? O sea, es mía y puedo hacer lo que quiera con ella. Y no digo apellidos, pero más porque se tiene que decir en ruso y en inglés y en francés y en no sé qué, ¿verdad? A ver, ¿es tuya? ¿Desde cuándo? Es que yo tengo los cohetes y los aviones más fuertes y la bomba atómica más fuerte. Eso no te hace el dueño ni el creador. Fuiste creado por esa inteligencia, deberías respetarla, ¿no? Porque si no la respetas vas en contra de tu propia inteligencia. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Y Evelyn, apóyenme con eso, por favor. Hay gente que está preparando el desayuno. Maestro, le pido un grande favor. Este aparato no le encuentro yo realmente dónde está la función para apagar. Nada más hasta abajo de la lista se pone, ¿cómo se dice en español? Yo tengo mute all en inglés. ¿Cómo se dice? Participantes. ¿Eh? En participantes tiene que presionar y le aparece Hasta abajo en opción. participantes dice silenciar. Ya se le pone a todos y se desaparece el cuchilleo en la cocina. Ahora se silenció usted, maestro. Muy bien. La última y nos vamos. La razón tiene un límite también. Claro, tiene una función y tiene un límite. De la razón pasa después a la intuición. Pero ese paso no, esa iluminación no es sencilla. Y se va alcanzando poco a poco. Pero la liga con alguien que tiene intuición te genera más fácil el desarrollo de tu propia intuición. Y la intuición no es un presentimiento, es una certeza. Bueno, para mí, hasta donde le entiendo.
tratando de explicar fenómenos que no se ven, porque no se ve. Por cierto, el maestre Laferriés, le leí en una de las magias del saber, algo que, verás que era muy, muy brillante, muy brillante. Le pegaba, pero con pocas palabras al tema. Decía, escucho de las teorías materialistas de la dialéctica comunista. ¿Sí? De la dialéctica materialista. Del poder del pueblo y de todo eso. ¿Sí? Y niegan todo lo que no se ve. Y entonces dice, ¿alguien ha visto algún día el pensamiento? Porque ellos usan mucho el pensamiento, pero creo que yo no lo veo. Tendrían que creer también en lo que no se ve. Y nada más dicen ellos que quieren creer en lo que se ve, lo cual es contradictorio con su propia dialéctica de pensamiento. da una aclara. Pero si tú estás usando el pensamiento, ¿dónde está? Tienes que creer también en lo que no se ve. ¿De dónde salen nuestros razonamientos, nuestros movimientos? Pues ya lo que no se ve. Luego se ve, pero no de raíz. Ese maestro Laferrier, de veras, vale la pena estudiarlo, investigarlo y no asumirlo con representación plenipotenciaria de que puedo yo quitar y poner. No, el maestro no dejó así. Él, todas sus investigaciones, sus reflexiones, sus vivencias nos las transmitió y son altamente llenas de luz, de brillantez, en todos los sentidos, mental, espiritual, etc. Vale la pena ver cómo fue llegando a ese tipo de experiencias y claridad. Pero no le da derecho a alguien a que lo represente plenipotenciariamente, o sea, ¿sí? ¿Alguien más? Creo que ya llegamos casi a la hora. Un abrazo a mi hermano Franklin Baca, discípulo. Está en Ecuador y están formando ya un grupo de yamines. Muchas felicidades. No sé a veces de dónde saca usted, pero la trae y la puede comunicar. Vamos a trabajar juntos a ver qué podemos hacer para la reeducación humana. Bueno, la última y nos vamos. Gracias, maestro. Saludos a todos y muchas gracias, maestro. Ahí estamos. Si puedo tomar la palabra un instante. Sí, cómo no, Enar. Ahora que ha dicho usted que hay quien niega lo que no ve, solamente que para mí fue siempre un referente muy claro en la literatura, el libro del Principito, cuando él repite lo esencial es invisible para los ojos. Sí. Les quería compartir ese recuerdo. Es hermoso esa frase de Antoine de Exupéry, que le pone en boca al Principito. Tiene cosas muy brillantes, llenas de casi poesía, pero llenas de realidad también. Sí. Sí, a todos pasamos un poco por el librito ese tan sencillo, el Principito, con su baobab, el famoso árbol, ¿no? Pero siempre regaba su rosa. Sí, tiene cosas muy hermosas. Es casi poesía, ¿no? Sí, es un cuento lleno de poesía, no solo para niños, sino para los papás de los papás de los niños, como decía por aquí un actor. Sí. Pues aprovecho para darles buenos días a usted y a todos. Igualmente, usted ya va más adelante con el sol y nosotros ahí vamos, pero cada uno vamos descubriendo lo que este día nos depara, nos ofrece, nos regala y nos sorprende, no deja de sorprendernos. Muchísimas gracias, Pax. Pax, maestro, gracias. Gracias. Buenos días, gracias, Pax.